Finalmente, la Reserva Federal decidió bajar 50 puntos básicos la tasa de interés de los Estados Unidos y todo el mercado reaccionó al alza. S&P 500 en máximos históricos, Bitcoin parece que empieza el bull run. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más en este video, así que si te interesa, quédate. Buenas para todos, ¿cómo están? Excelente semana, inversores, seguramente están contentos igual que yo. Voy a tratar de no hacerlo muy largo y vamos a hablar de qué es lo que estuvo pasando esta semana, como hacemos siempre en estos resúmenes semanales que hacemos todos los fines de semana. Antes que nada agradecerles, creo que esta serie está teniendo un apoyo que sinceramente no esperaba. Todos los fines de semana llegan miles y miles y miles de visitas a este tipo de videos y la verdad es que estoy muy contento de que les sirva, por lo menos para enterarse qué es lo que pasó en la semana, dedicándole 15, 20, 30 minutos a este video. La realidad es que es un video que me lleva mucho tiempo, mucha preparación, tengo que buscar noticias, tengo que estar recopilando todo lo que estuve viendo en la semana para resumirlo en un video que dura entre 20 y 30 minutos y que me lleva más de 2 horas grabarlo en un sábado a la tarde, porque los grabo los sábados a la tarde, horario que podría estar haciendo cualquier otra cosa. Pero sinceramente me gusta mucho este tipo de videos y yo sé que realmente a ustedes les sirve. Así que como siempre les digo, me apoyan muchísimo con un like, con una suscripción, activando la campanita para que este esfuerzo que yo le meto a estos videos los fines de semana me haga sentir que realmente les está sirviendo a ustedes. Aunque lo sé, en el fondo lo sé. Pero bueno, saben que todo esto de YouTube se mueve por los números, ¿no? Pero hablemos de lo importante, vamos a lo importante de esta semana. Más allá de todas las cosas que pasaron, de las cuales vamos a hablar, la noticia que se llevó las miradas de todos esta semana fue la baja de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El día miércoles a las 3 de la tarde, horario Argentina, tuvimos la resolución de la Reserva Federal, bajar 50 puntos básicos la tasa de interés. Esto generó muchísima volatilidad en el mercado, empezando por las empresas tecnológicas, las empresas que más riesgo tienen, entre comillas. Fíjense, en el año 2021-2022, cuando la Reserva Federal empezó con esta suba de tasa de interés, es donde empezamos a ver correcciones muy importantes en los mercados norteamericanos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que al tener la tasa de interés más alta, el dinero es más costoso. Yo esto lo he explicado en un montón de ocasiones, pero bueno, vamos a explicarlo de nuevo. Si yo voy ahora a tu casa y te toco el timbre y te pregunto si me puedes prestar $10.000, ¿me los prestarías? Bueno, quizás alguno diga que no. Y está bien, no tienen por qué prestarme un mango. Pero quizás alguno diga que sí. Ahora, ¿vos me lo vas a prestar gratis? ¿Me vas a dar $10.000 gratis? No, probablemente por hacerme ese favor me cobres algo. Y cada persona me va a cobrar algo diferente. ¿Y de qué va a depender? Probablemente de mi capacidad de pago. Pero vamos a dejar eso a un costado. Eso que vos me cobres por prestarme los $10.000 se va a llamar tasa de interés. Por ejemplo, si vos me prestas $10.000 y yo dentro de un año te tengo que devolver 11.000, o sea 10.000 más 1.000 de intereses, $1.000 es el interés. O sea, el interés es del 10%. 10% de lo que me prestaste. Ese 10% es el costo del dinero, es cuánto me cuesta a mí tener esos $10.000 hoy en la mano. Si vos subís la tasa de interés a un 15%, por ejemplo, devolverte esos $10.000 a mí me va a costar $1.500, o sea, voy a tener que pagar $1.500 de intereses, o sea, el costo de esos $10.000 aumenta. Cuando sube la tasa de interés, o sea, cuando sube lo que a mí me cuesta tener la plata hoy, obviamente mi plata hoy en la mano vale más. O sea, voy a correr menos riesgo hoy con ese dinero. Es por eso que cuando la Reserva Federal, frente a problemas macroeconómicos, en el caso del que estábamos analizando fue el problema de la pandemia, decide subir la tasa de interés, generalmente los activos de riesgo bajan, porque la gente huye de los activos de riesgo para ir a los activos de menos riesgo, como por ejemplo los bonos norteamericanos, que están considerados los activos de menos riesgo del mundo. Cuando pasa lo contrario, que se baja la tasa de interés, porque la Reserva Federal dice que ya no es necesario mantener una tasa de interés alta, no es necesario mantener el costo del dinero tan alto, ahí es donde los activos empiezan a recuperar terreno. ¿Y quiénes son los que recuperan más terreno? Los activos de mayor riesgo. Es por eso que vimos subas impresionantes en algunas empresas del sector tecnológico y no así en empresas del sector de consumo masivo, por ejemplo, o empresas defensivas que cotizan en el índice del Dow Jones, el índice de empresas industriales. Ahora, la suba que vimos esta semana no solamente tiene que ver con la baja de tasa de interés, sino que después de haber anunciado la baja de tasa de interés de 50 puntos básicos, se anunció que en el mes de noviembre nuevamente va a haber recortes en la tasa de interés. Fíjense que la próxima reunión de la Reserva Federal, que la vamos a tener el 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones en Estados Unidos, recuerden que las elecciones en Estados Unidos son el 5 de noviembre, bueno, 2 días después vamos a tener una nueva reunión de la Reserva Federal donde se va a definir cuánto se va a volver a bajar la tasa de interés. Si 50 puntos básicos, como fue la baja de tasa de interés que tuvimos esta semana que pasó, o 25 puntos básicos. Hoy en día en el FedWatch Tool tenemos la probabilidad del 51,4% de que se va a volver a bajar medio punto y de 48,6% de que se va a bajar un cuarto de punto. La realidad es que está bastante
parejo. La probabilidad a día de hoy es de 50-50, sobre todo teniendo en cuenta que hay un montón de variables de acá hasta esta fecha. Número uno, y la más importante, las elecciones en Estados Unidos y también todos los datos económicos que vamos a tener de acá hasta esta fecha, como datos de PMI, como datos de PBI también. Vamos a tener un montón de información sobre la economía real de Estados Unidos, que eso le va a permitir a la Reserva Federal poder determinar si es hora de bajar nuevamente medio punto o sin embargo tiene que ir con una baja de tasa de interés un poco más lenta, un poco más prolongada en el tiempo. Pero sin duda que hayan anunciado que van a tener una nueva baja de tasa de interés en nada, en un mes y medio, 2 meses, es una noticia que impactó muy positivo en el mercado, lo que nos permite ver que probablemente vayamos a una tasa de interés mucho más baja de la que tuvimos en los últimos años y que probablemente Estados Unidos recupere el sendero de política monetaria que tenía en el año 2020, por ejemplo. ¿Va a pasar o no? No tengo ni idea. Soy youtuber. Dicho todo esto, vamos con las noticias que más importantes me parecieron de esta semana y las quiero compartir con ustedes. Obviamente, no sé si obviamente, porque siempre empiezo por donde se me canta a mí, pero esta vez vamos a empezar por Argentina. El día domingo a la noche tuvimos una conferencia del presidente Javier Milei donde anunció el presupuesto para el año 2025 y dejó bastante revolucionado al mercado y a todos los analistas. Hasta a mí me dejó, o sea que a los youtubers también. Dentro de todas las cosas que dijo, como por ejemplo que el PBI iba a subir un 5%, hay uno de los datos que mencionó que a mí me parece por lo menos raro. Anunció que el dólar oficial iba a estar en 1.200 pesos aproximadamente para diciembre del año que viene. Vamos a ser honestos y sinceros. Siempre las estimaciones de cuánto va a estar el dólar en los presupuestos que se presentan generalmente nunca se cumplen. O sea, lo que se anuncia en el presupuesto comparado con la realidad siempre dista muchísimo. Esto quiere decir que el año que viene, en diciembre, el dólar oficial no va a estar a 1.200 pesos, no tengo ni la menor idea. Pero yo creo que el presidente Javier Milei lo dice más para anclar expectativas de que no va a haber una devaluación el año que viene, más que para ponerle un precio al dólar dentro de un año cuando tenemos un montón de cosas que van a pasar en el medio, lo que va a ser casi impredecible saber cuánto puede llegar a estar el dólar el año que viene. Después de este anuncio en el presupuesto, como podemos ver, estamos acá en la página de ámbito financiero, estamos en el dólar futuro. Fíjense que ya para agosto de 2025 se está comercializando el tipo de cambio oficial 1.385 pesos. Más o menos un 12, 13, 15% por arriba de lo que espera el gobierno. Esto es un poco lo que les quería decir al principio. Siempre los presupuestos, cuando estiman cuánto va a estar el dólar el año que viene, es una estimación. Que sea realidad es muy diferente. Además, no nos olvidemos que en el año 2025, el año que viene, se especula con que finalmente salgamos del bendito cepo. Creo que es un presupuesto en general bastante ambicioso, pero si se mantiene el superávit fiscal, se logra salir del cepo y todo funciona como el gobierno quiere que funcione, es algo lograble. Ambicioso lo es. Otro dato que me llamó mucho la atención, inflación del 18%. Y esto causó mucho revuelo porque, por ejemplo, las LECAPs, las famosas letras de capitalización, vuelvo a dejar el cuadro acá en pantalla como lo hice en el último video, fíjense que hay letras que vencen el año que viene, en agosto, septiembre, que están pagando una tasa efectiva mensual del 3, 3,5, 4%. Esto quiere decir que si la inflación es del 18%, quiere ser el número exacto, dividido 12, va a ser del 1,5 mensual, y tenés letras que te están pagando el 3,5 comprándolas hoy, tenés 2 puntos de diferencia. Si realmente se cumple lo que está planteando Javier Milei en este presupuesto, las letras hoy son un negoción. Pero bueno, nada, no son recomendaciones, simplemente estoy exponiendo información. Cada uno haga lo que quiera. Obviamente lo que se repitió hasta el cansancio es que no se va a negociar el déficit. Si no hay plata, no se va a gastar por demás, no se va a abusar de la emisión monetaria, no van a subir impuestos, y esto fue algo que se recalcó. No hay aumento de impuestos en el presupuesto para 2025 y lógicamente deuda, por lo menos hasta que no baje el riesgo país, no sé de dónde la van a tomar. ¿Y cuál es la tercera forma que tiene el gobierno de conseguir dinero? A través de la deuda. Y acá es donde me quiero meter. El gobierno contempla la posibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales. ¿Esto para qué es? Tomar deuda nueva para pagar la anterior, lo que hacen todos los países como por ejemplo Estados Unidos, y tiene una de las deudas más altas de la historia mundial. Más o menos con esta salida los mercados internacionales buscan conseguir unos 3.500 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos del año que viene. Por eso yo siempre digo que los bonos en el corto plazo, el gobierno necesita que suban, urgente, necesitan bajar el riesgo país como sea, porque el año que viene se vienen vencimientos de deuda muy importantes y sobre todo en la primera parte del año. Cuadro en pantalla. Como pueden ver, y lo voy a leer porque lo tengo acá delante mío, como lo tienen ustedes, el año que viene tenemos un total de vencimientos por 23.792 millones de dólares. Pero fíjense que la parte más importante, o sea, básicamente 2/3 de esa deuda, se tienen que pagar antes de julio, o sea, en el primer semestre del año, 16.000 millones de dólares. Es por eso que el gobierno necesita ya bajar el riesgo país para poder emitir nueva deuda y poder pagar estos vencimientos. Y en el caso de que logren bajar el riesgo país para poder hacer frente a estos vencimientos, los bonos van a subir. Son una consecuencia. Tampoco es recomendación de inversión, estamos exponiendo datos.
Seguimos con algunas noticias que me llamaron la atención y quiero compartir con vosotros. BlackRock y Microsoft, dos de las empresas más importantes del mundo, se unen para invertir en inteligencia artificial. Sigue el despilfarro de inversión de empresas grandes en inteligencia artificial. Esperemos que en algún momento tengan algún beneficio de todo esto. Tienen previsto recaudar 30.000 millones de dólares para finalizar en 100.000 millones de dólares, que es la inversión final que quieren alcanzar. Y todo esto lo van a destinar en inversión en Estados Unidos con el apoyo de Nvidia. Así que guarda con estas tres empresas que están generando una alianza para desarrollar e invertir en inteligencia artificial. Sé que algunos tienen acciones de estas empresas. Los depósitos en dólares por el blanqueo en Argentina superaron los 21.000 millones de dólares y es la mayor cantidad de depósito que vemos desde el año 2019, en la época del blanqueo de Macri, que fue antes, ¿no? Pero después hubo un éxodo de dólares. Recuerden que la primera etapa finaliza el 30 de septiembre. O sea, nada, en 10 días, se pueden blanquear hasta 100.000 dólares sin pagar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de multa, y los bancos están esperando que cuanto más se acerque la fecha, más van a incrementarse los depósitos en dólares. O sea que básicamente, cuanto menos tiempo falte, la gente va a ir más desesperada a depositar los dólares para el blanqueo. Esta noticia la venimos llevando a lo largo de varios días, pero se hizo más fuerte esta semana, que todas las personas que utilicen estas cuentas especiales para blanquear sus dólares van a poder solicitar una tarjeta de débito en dólares para usar ese dinero en el caso de que lo quieran hacer. Obviamente van a hacer gastos en dólares, o sea, van a poder comprar cosas en dólares con dólares. Cosa que antes no se podía hacer. Si vos querías comprar algo en dólares, tenías que pagar con tu tarjeta en pesos y se convertía en dólares al tipo de cambio del día más todos los impuestos. 9º mes consecutivo de superávit en la balanza comercial. Gráfico en pantalla. Intercambio comercial por 11.600 millones de dólares. Importaciones, o sea, dinero que Argentina gastó en traer productos de afuera, 4.800 millones de dólares. Y exportaciones, o sea, productos que Argentina le vendió al exterior, ingreso de dólares, por consecuencia, 6.793 millones de dólares, lo que deja un saldo comercial de 1.963 millones de dólares. 9º mes consecutivo, estamos en racha total en superávit en la balanza comercial. Esto es algo súper importante porque si la balanza comercial está mal, estamos complicados, se van más dólares de los que entran. Bueno, todo lo contrario, 9º mes consecutivo de ingreso de dólares a la Argentina por superávit comercial. Noticia cripto: BingX, exchange del cual soy partner y trabajo con ellos, sufrió un hackeo esta semana. Tuve contacto con ellos, todos los problemas que haya tenido, todas las pérdidas que se hayan sufrido, se van a hacer cargo. Esto es algo bastante bueno. Detuvieron por algunas horas los retiros. Esto generó bastante miedo en todos los usuarios. Imagínense yo. Pero la verdad es que lo resolvieron de una forma bastante rápida. Enseguida los retiros ya estaban disponibles y nadie vio pérdidas en sus billeteras. Así que todo bien. Noticia que revolucionó un poco el mercado, pero la verdad se solucionó bastante rápido. Atentos a esto. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, se va a juntar con el presidente Javier Milei. ¿Qué tiene que ver? No sé. La idea de esta reunión es que Argentina adopte una moneda digital del Banco Central y también posibles alianzas tecnológicas para revitalizar la economía del país. ¡Chan! Vamos entonces en resumen. Tras la presentación del presupuesto con foco en déficit cero, vuelan las acciones argentinas y baja el riesgo país. El dólar cerró en 1.240 pesos y el riesgo país en 1.320 puntos. Agrego una noticia que le hablamos en la semana en mi perfil de Instagram. Vayan a seguirme como joven inversor. Aumentos en las prepagas. Basta, por favor. En octubre las cuotas subirán entre un 4,5 y un 5,9% dependiendo de la empresa y dependiendo del plan que vos tengas. Todas las actualizaciones, como acabamos de ver, entre 4,5 y 5,9 se ubican por encima del dato de inflación. Recordemos que fue del 4,2, o sea, todas van a aumentar por arriba de lo que está aumentando el índice de precios al consumidor. En el presupuesto que anunció el presidente Javier Milei el domingo pasado, hizo énfasis en que no va a haber aumento de impuestos en el año 2025. Los depósitos del blanqueo en las cuentas especiales superan los 21.000 millones de dólares. Además, las personas que decían blanquear con estas nuevas cuentas especiales van a poder solicitar una tarjeta para usar esos saldos. La Reserva Federal recorta 50 puntos básicos la tasa de interés y promete nuevas bajas de tasa de interés en el futuro. Se está especulando si va a ser del 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. Esta reunión va a ser el 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones de los Estados Unidos. Y a día de hoy la probabilidad está 50% de que va a ser medio punto y 50% de que va a ser un cuarto de punto. Ya veremos. Ahora, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Cuadro en pantalla. Bajo mi punto de vista, uno de los datos más importantes lo vamos a tener el día lunes. PMI de servicios. Recordemos que el 80% de la economía estadounidense se mueve por empresas de servicios. Así que el dato de PMI de servicios es uno de los datos más importantes para entender cómo está funcionando la economía del país del norte. Recordemos que un número por arriba de 50 es un dato positivo, por debajo de 50 es un dato negativo. Si bien tenemos un montón de noticias durante la semana, yo creo que también una de las cosas más importantes que vamos a tener es el día jueves. Dato del PBI del segundo trimestre de Estados Unidos. Otro dato súper importante de la economía real, que es donde los mercados hoy están prestando atención. Dicho todo esto, vamos con el análisis, vamos a ver algunos gráficos bien rápido. Tremenda semana para el mercado norteamericano y atención, lo voy a decir. S&P 500 en máximo histórico. El S&P 500 alcanzó los 572 dólares, en este caso estoy analizando el ETF de SPDR, el SPY. Mamita, como estoy
estoy con el inglés. $572 para este índice, tocó el 0,618 Fibonacci, ahora lo vamos a analizar, pero después de haber tocado la media móvil exponencial de 20 periodos en gráfico semanal, alcanza un nuevo máximo histórico y rompe la resistencia de máximo anterior. ¿Se acuerdan la semana pasada donde estábamos hablando de que esta semana íbamos a tener el dato de tasa de interés? Y siempre que hay un evento donde puede pasar algo muy bueno o algo muy malo, como puede ser una reunión de la Reserva Federal por tasa de interés, siempre el índice se va a encontrar en una zona de definición. Fíjense, exactamente el día de la definición por la tasa de interés, el S&P 500 estaba en zona de resistencia, zona de máximo histórico y zona de triple techo. Si la tasa de interés, por ejemplo, no se hubiese bajado, hubieran dicho vamos a mantener la política monetaria contractiva por un tiempo más, probablemente hubiésemos tenido una vela roja impresionante y todos hubiéramos dicho, tenemos un triple techo. Como eso no fue así, se decidió bajar aún más la tasa de interés de lo que se tenía previsto. 50 puntos básicos, el índice hace nuevo máximo, seguramente tengamos un throwback de confirmación y probablemente el índice alcance nuevos máximos en el caso de que los datos sigan siendo positivos. ¿Y por qué el análisis técnico es súper importante? Porque nos permite ver cómo, gracias a la noticia que tuvimos el día miércoles, el mercado cambia la expectativa con respecto a lo que estaba pasando en el mercado. ¿Cuál era la expectativa? Política monetaria contractiva, la economía de Estados Unidos pudiendo entrar en recesión. ¿Qué va a pasar? Bueno, al bajar la tasa de interés, el mercado interpreta que la Reserva Federal ve una posible recesión en puerta y decide empezar a aflojar con la política monetaria contractiva. Empieza a bajar la tasa de interés, a hacer más barato el dinero y que todo ese dinero pueda empezar a ir a los activos de riesgo, por ejemplo las acciones. Es por eso que frente a ese cambio de expectativas se rompe el máximo histórico, se rompen los máximos anteriores y empezamos una nueva narrativa de política monetaria expansiva. Extensión de Fibonacci trazada en zona de mínimo, zona de máximo, proyectado desde onda B y podemos ver que el primer target ya fue alcanzado en los 572 puntos. Yo espero un throwback en la zona de los $563 donde teníamos el máximo histórico anterior y probablemente vayamos a buscar nuevas zonas de máximos en el caso de que los datos de esta semana sean positivos. ¿Cuál es el índice que para mí es el más beneficiado con esta toma de decisiones o con esta decisión de la Reserva Federal? Y probablemente el Nasdaq. El Nasdaq es el Nasdaq 100, el índice de las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos y son las empresas que más riesgo tienen. Son las empresas que invierten en desarrollo tecnológico, son empresas que sacan productos nuevos, que invierten en inteligencia artificial. A diferencia de, no sé, empresas industriales como Coca-Cola. ¿Qué va a hacer Coca-Cola? ¿Va a sacar una Coca-Cola con inteligencia artificial? Que cuando la tomo, no sé, me parece cuántas calorías tiene con una pantallita. No lo va a hacer. Bueno, este tipo de empresas sí lo hacen, sí desarrollan y por eso es que tienen otro tipo de riesgo comparado con las otras. Fíjense como el Nasdaq esta semana, a pesar de que alguno me puede llegar a decir, pero el Nasdaq todavía no está en zona de máximos, es el que más lento está. Sí, quizás sí, pero fíjate que al igual que el S&P 500 rompió la resistencia, o sea, hay un cambio de expectativas con el Nasdaq porque fíjense que esta vela, que era la vela del miércoles, donde tuvimos la información de que se iba a bajar la tasa de interés, aún estaba por debajo de la línea de tendencia bajista que ya teníamos marcada por estos dos puntos y a partir de esa información el día jueves logró romper esa línea de tendencia bajista al alza, haciendo un nuevo máximo con respecto a los que teníamos en este punto. ¿Cuál es el desafío? Ponerse por encima de los 19.948 puntos, 20.000 puntos para ser redondo, que no solo es una resistencia técnica por lo que estamos viendo en pantalla, sino que también es una resistencia psicológica. En lo personal creo que el Nasdaq va a ir a buscar nuevos targets, va a ir nuevamente a zona de máximos, sobre todo con la expectativa que se tiene de que nuevamente va a haber un recorte de tasa de interés y las empresas más beneficiadas van a ser las que coticen en el Nasdaq. Hay un ETF que no sé si muchos conocen, que es el ARK. Este ETF es un ETF de empresas tecnológicas, pero no de las empresas tecnológicas principales, sino de empresas tecnológicas más de crecimiento. En el caso de que la tasa de interés se siga bajando, estas empresas probablemente, o este ETF probablemente, tenga mejor performance que el Nasdaq, porque son empresas de más riesgo que las que componen el Nasdaq. Así que nada, se los quiero dejar acá para que lo investiguen, lo analicen y en el caso de que les guste, lo incorporen en su portafolio. A pesar de que son las empresas menos beneficiadas, también se vieron beneficiadas con la suba de tasa de interés. En este caso tenemos el gráfico del Dow Jones, el índice de las 30 empresas industriales de los Estados Unidos. Coca-Cola, Walmart, Johnson & Johnson y todas las empresas defensivas componen este índice. Fíjense cómo rompe al alza el canal alcista que veníamos desarrollando ya hace bastantes semanas. Esto es una excelente noticia y nos da lugar a doblegar este canal. Vamos a hacerlo en este mismo momento. Nos da un target en el área de los 44.200 puntos. Madre mía si tiene para subir este índice. Obviamente que es beneficiado por la política monetaria que está empezando a tomar la Reserva Federal, pero no es tan beneficiado como quizás las empresas tecnológicas, por lo que hablábamos 60 meses en este video. Lindo recorrido le queda al Dow Jones, es el que más subió, está en zonas de máximos históricos, ya rompió la resistencia que tenía en este punto y fíjense cómo ya la rompió y ya hizo el throwback que yo estoy esperando que haga, en este caso el S&P 500. Vamos a ver cómo sigue la próxima semana. Como siempre me gusta pegarle un vistazo al Merval en dólares y fíjense, nuevo máximo $1.490 para el índice principal de la República Argentina. Excelente semana después del domingo donde se anunció el presupuesto del año que viene y la verdad es que las acciones reaccionaron muy pero muy fuerte al alza.
Ya estamos claramente en zona de máximos, tenemos un pequeño retroceso en el día viernes, pero probablemente a medida que se siga desarrollando el blanqueo, que le quedan 10 días, y es donde probablemente más depósitos haya en los bancos, donde más incrementen los depósitos, más van a subir este tipo de activos. Lo vemos claramente en empresas financieras como Grupo Financiero Galicia, una de las empresas más importantes del panel Merval, $46 para la empresa. Otras empresas del sector, por ejemplo en este caso energético como YPF, fíjense que no logran todavía hacer nuevo máximo, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Y una que a mí me gusta mucho y me la han criticado, no mientan, porque me la han criticado, Loma Negra, una empresa que tiene que ver con materiales de construcción. Es una empresa más de la economía real. En lo personal estoy diversificando un poco mi portafolio en real estate, porque ya hace bastante tiempo, no ahora, más el año pasado empecé a diversificar un poco en real estate porque me parecía que las propiedades en Argentina realmente estaban muy baratas, y si a vos una propiedad te queda muy cara porque invertir en una casa, en un departamento, lo que sea, es muy caro, bueno, Loma Negra es una gran opción. Loma Negra, IRS, hay un montón de empresas que tienen que ver con materiales de construcción o empresas que tienen que ver con el real estate. Podés invertir en este tipo de empresas y en el caso de que Argentina en términos de construcción se recupere, probablemente estas empresas tengan una performance muy pero muy buena. Fíjense Loma Negra que en las últimas 4 o 5 semanas subió un 50% en dólares, un rendimiento impresionante teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó. Gráfico del bono más importante de la República Argentina, en este caso estamos analizando el AL30 y está en zona de máximos. Vos me vas a decir, Agus, esto no es zona de máximos es esta zona de acá, pero recordemos que en esta zona de por acá tuvimos corte de cupón, más o menos por acá tuvimos el corte de cupón. Entonces si metemos ese porcentaje que bajó por pagar esas amortizaciones, ya estamos en zona de máximos. ¿Van a seguir subiendo los bonos? No tengo ni la menor idea. Si supiese que van a seguir subiendo, vendería toda mi casa y lo pondría acá, pero como no lo sé, no lo voy a hacer. Sin embargo, es un poco lo que hablábamos antes. El gobierno, para que todo le salga bien, necesita que el riesgo país baje. ¿Por qué? Porque necesita emitir nueva deuda para poder recaudar esos 3.500 millones de dólares y poder hacer frente a los vencimientos del año que viene, que sobre todo vienen en el primer tramo del año. Entonces necesita que realmente los bonos empiecen a subir para bajar el riesgo país y emitir deuda con una tasa más baja. Teniendo esto presente, si uno cree que al gobierno le va a ir bien y lo va a poder lograr, estos bonos deberían subir mucho. Así que nada, lo dejo a la interpretación de cada uno de ustedes y que cada uno tome la decisión que quiera. Acaba de empezar el superclásico, son las 4 y 5 de la tarde. Acá tenemos al número 1, lo vamos a poner acá. Porque es cábala. Los que me siguen, los análisis semanales lo saben. Bitcoin hace nuevo máximo en gráfico semanal, $64.000 por unidad. Y la verdad es que es motivo de festejo. Estamos felices. Y quédense porque quiero analizar rápidamente el gráfico de Ethereum, porque sé que hay bastante gente diciendo, che, voy a vender Ethereum porque no sube. Quiero dedicarle 2 minutos y que lo analicemos juntos. Pero primero vamos a ver el gráfico de Bitcoin como hacemos siempre. Excelente semana para Bitcoin. Abrió la semana en $59.000. Estamos en $64.000 y la pregunta de la gran mayoría es, ¿empezó el bull run? ¿Qué es el bull run? Es el periodo donde Bitcoin sube gracias a su halving. El halving donde se reduce a la mitad de la cantidad de Bitcoins que se emiten cada 10 minutos. Ahora, decir que empezó o no empezó el bull run es tirar fruta, es vender humo, es decirles cualquier cosa, porque uno no sabe cuándo empieza el bull run, menos en este momento. La realidad es que como analista técnico lo que les puedo decir es que estamos todavía en tendencia bajista, muchachos. Ojalá, espero que haya empezado el bull run, me encantaría, pero seguimos en tendencia bajista, de mediano plazo. Por eso les dije que se queden. Fíjense cómo de corto plazo ya dejamos de hacer mínimos más bajos. Miren esto, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Qué están viendo acá? Todos los máximos son inferiores, todos los mínimos son inferiores. Miren lo que tenemos acá. Este mínimo es más alto que el que tenemos acá. Y no sé por qué estoy dibujando en negro, porque no se ve un cuerno. Pero fíjense, ¿qué es lo que necesitamos para poder decir que hay un posible cambio de tendencia y que podría llegar a empezar el bull run? Que haya un máximo más alto que el anterior. Y ahí es donde cambia la narrativa y fíjense que si yo uno los puntos, hay un cambio de tendencia. Obviamente que esto se confirmaría cuando rompa la línea de tendencia bajista de color rojo que tenemos en el gráfico, pero para poder confirmar que hay un cambio de tendencia en el corto plazo necesitamos que exista un máximo por encima del que tenemos por acá. Máximo que está en la zona de los $65.000. Así que no podemos decir que Bitcoin empezó el bull run o que está en tendencia alcista. No lo podemos decir porque técnicamente no es válido. Ahora, ¿qué es lo que yo creo en base a mi experiencia? Siempre que el precio deja de hacer nuevos mínimos como es este caso, lo más probable es que logre hacer nuevo máximo. Una tendencia es una sucesión de mínimos descendentes y máximos descendentes en el caso de bajista, y en el caso de ser una tendencia alcista es una sucesión de mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Si en una tendencia bajista nosotros tenemos la definición donde tenemos máximos descendentes y mínimos descendentes y llega un momento donde esa regla se rompe, es la primera alerta que tenemos nosotros para poder darnos cuenta de que estamos frente a un posible cambio de tendencia. Lo que lo confirma es el nuevo máximo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente ya es tarde porque ya estás en máximos históricos o estás en zonas de resistencia. Nuestra primera, entre comillas, alarma que tenemos es este mínimo que
no logra perforar el mínimo anterior. En lo personal yo creo que probablemente la semana que viene, cuando estemos sentados en esta misma silla, en este mismo video, estemos seguramente en la zona de los $64.000 a la espera de qué es lo que hace Bitcoin contra esa resistencia dinámica que tenemos ya desde, ¿cuándo? Principio de año. Tengo mucha esperanza para Bitcoin, creo que Bitcoin en los próximos meses va a tener una muy buena performance y espero que podamos cosechar juntos todos los frutos de haber comprado durante todo el bear market, porque sé que vos que estás atrás de la pantalla, al igual que yo, estuviste los últimos 2 años y medio comprando Bitcoin cayendo y comprando más y comprando más y comprando más, así que creo que ya es hora de que empecemos a disfrutar de todo lo que sembramos hace más de 2 años. Seguro estás ahí y me escuchaste. Quiero que analicemos juntos el gráfico de Ethereum, vamos a dedicarle un minuto, no quiero perder mucho tiempo porque si no el video me va a quedar larguísimo. Y quiero repetirles lo que le dije a un amigo en el día de ayer. Si vos este gráfico me lo mostrás y yo no sé qué es, no sé qué activo es, no puedo ver los precios, o sea, yo tacho todo esto. Voy a tacharlo. Tacho esto. Tacho esto. Tacho todo y solamente me quedo con el gráfico. Acá hay una oportunidad de compra enorme. Hace un doble piso que ya también estaba confirmado en el pasado, rompe la media móvil exponencial de 20 al alza y lo más probable es que esto vuelva a zona de máximos. Yo sin saber qué es, no sé qué es. Ahora, cuando hago así, me entran mis dudas. Ethereum, que lamentablemente está teniendo unos problemas importantes con respecto a la emisión de sus tokens. Cuando Ethereum cambia de protocolo de Proof of Work a Proof of Stake, una de las cosas más importantes era que se quemaban más tokens de los que se emitían, lo que generó que Ethereum sea deflacionaria y eso cambió por completo. Entonces Ethereum está con varios problemas fundamentales, que son problemas fundamentales del presente, pero bienvenidos al mercado. El mercado no se mueve por lo que está pasando en el presente, sino por lo que va a pasar en el futuro. Es por eso que les quiero mostrar este gráfico, porque no quería dejar de mostrárselos y que quizás, o no, pero quizás en algunos meses digamos: qué boludo, me dejo llevar por lo que está pasando hoy y los gráficos, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí, los gráficos me dicen cosas. En lo personal no voy a comprar más Ethereum, tengo muchísimo Ethereum que fui acumulando a lo largo de muchísimos años, así que me voy a mantener con esa posición, no voy a vender, vamos a ver qué es lo que pasa, pero como les digo, si me eliminás que es Ethereum, me eliminás los precios y me eliminás todo y solamente me dejás con el gráfico a mí me dice que esto tiene que subir. Cada uno haga lo que quiera, no es una recomendación de inversión, simplemente estoy explayándome, dándoles un poco de lo que tanto aprendí a lo largo del tiempo. Vamos a lo que a mí más me importa. Y miren esto, vela martillo bajista para la dominancia de Bitcoin en gráfico semanal. Recuerden que en el caso de que un bull run empiece, un bull run es un momento donde todas las criptomonedas suben, Bitcoin y las criptomonedas alternativas también, lo más probable es que la dominancia de Bitcoin empiece a bajar. Entonces, si empezamos a ver una tendencia bajista en la dominancia de Bitcoin, lo más probable es que el bull run esté a las puertas. No es algo que estemos viendo en el corto plazo. La que sigue subiendo, o por lo menos deja de bajar tanto, es la dominancia de las criptomonedas alternativas. Ojo, esta es la que tenemos que prestar atención y miren quién es la que subió esta semana, la dominancia de Ethereum. Ojo, ojo con Ethereum. Ethereum vale la mitad de lo que valía en su máximo histórico y Bitcoin está ¿a cuánto? A $7.000 de máximos históricos. Ojo con Ethereum. Nada más. Hasta acá el video de esta semana, espero les haya gustado, les haya servido. Si fue, no se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en Joven Inversor en Instagram. Me ayuda un montón a seguir creando contenido y estoy hablando muy rápido porque el video me va a quedar largo y aparte porque me quiero ir a ver el partido que empezó hace 13 minutos. Les mando un abrazo grande, cuídense y nos vemos en el video de la próxima semana. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.